Hola niños, les habla la tía Lorena. Hoy vengo a contarles una historia muy linda que se llama Joven, levántate. Tenemos un versículo para memorizar que dice: Dios ha venido en ayuda de su pueblo, y se encuentra en Lucas 7:16. Y hoy aprenderemos que servimos a Dios cuando ayudamos a las personas que están tristes. ¿Alguna vez te has sentido muy triste por alguna cosa? Tan triste que lloraste. Así es como se sentía la madre de nuestra historia de hoy. Jesús caminaba de un pueblo a otro para hablar a la gente acerca de Dios y sanar a los enfermos. Los discípulos de Jesús lo acompañaban a todas partes y también otras personas que querían escuchar y ver lo que Jesús hacía. Así que una gran multitud lo seguía de lugar en lugar. Un día, Jesús vino a un pueblo llamado Naín. En aquellos días las ciudades tenían murallas alrededor, con puertas para que la gente pudiera entrar y salir. Mientras Jesús se dirigía hacia la puerta del pueblo, vio personas que salían de la ciudad cargando un ataúd. Un joven había muerto y lo iban a enterrar en el cementerio fuera del pueblo. Su madre y una gran multitud seguían a los que llevaban el ataúd. Jesús escuchó que la madre del joven lloraba. Escuchó que la multitud de personas también lloraba. La madre era viuda, y eso significaba que su esposo también había muerto. Y ahora su único hijo también había muerto. Jesús se dio cuenta inmediatamente por qué estaba triste. Su esposo y su hijo habían muerto, y ahora ella estaba sola. Jesús sintió compasión por esta madre, y quiso hacer algo por ella. Se acercó hasta ella y gentilmente le dijo: «No llores». Tocó entonces el ataúd. Cuando la gente lo vio haciendo eso, se detuvo. ¿Qué haría Jesús ahora? Entonces Jesús habló y dijo: «Joven, a ti te digo, levántate». La gente debe haberse sorprendido al escuchar lo que Jesús decía. Todos sabían que el joven estaba muerto y los muertos no se pueden levantar. Pero gracias a Dios, cuando Jesús habló, el joven se sentó y empezó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Estaba feliz. ¡Ay, por supuesto que lo estaba! Ella dejó de llorar y empezó a alabar a Dios. La gente estaba asombrada. Habían visto un milagro. Deben haber tenido la boca abierta por la sorpresa. «Dios ha venido en ayuda de su pueblo», exclamaron. Pronto todos regresaron a la ciudad gozosos por el amor de Jesús. La compasión de Dios es tan maravillosa. Y Él nos pide a nosotros también que ayudemos a la gente triste. Cuando vemos a alguien que está enfermo, atemorizado o tal vez se siente solo, Jesús quiere que le digamos palabras bondadosas, lo escuchemos, lo consolemos y le demos un abrazo. Podemos amarlos como Jesús lo hizo, y cuando lo hacemos, lo estamos haciendo para Jesús. Hola niños, les habla la tía Lorena. Hoy vengo a contarles una historia muy linda que se llama Joven, levántate. Tenemos un versículo para memorizar que dice: Dios ha venido en ayuda de su pueblo, y se encuentra en Lucas 7:16. Y hoy aprenderemos que servimos a Dios cuando ayudamos a las personas que están tristes. ¿Alguna vez te has sentido muy triste por alguna cosa? Tan triste que lloraste. Así es como se sentía la madre de nuestra historia de hoy. Jesús caminaba de un pueblo a otro para hablar a la gente acerca de Dios y sanar a los enfermos. Los discípulos de Jesús lo acompañaban a todas partes y también otras personas que querían escuchar y ver lo que Jesús hacía. Así que una gran multitud lo seguía de lugar en lugar. Un día, Jesús vino a un pueblo llamado Naín. En aquellos días las ciudades tenían murallas alrededor, con puertas para que la gente pudiera entrar y salir. Mientras Jesús se dirigía hacia la puerta del pueblo, vio personas que salían de la ciudad cargando un ataúd. Un joven había muerto y lo iban a enterrar en el cementerio fuera del pueblo. Su madre y una gran multitud seguían a los que llevaban el ataúd.
Jesús escuchó que la madre del joven lloraba. Escuchó que la multitud de personas también lloraba. La madre era viuda, y eso significaba que su esposo también había muerto. Y ahora su único hijo también había muerto. Jesús se dio cuenta inmediatamente por qué estaba triste. Su esposo y su hijo habían muerto, y ahora ella estaba sola. Jesús sintió compasión por esta madre y quiso hacer algo por ella. Se acercó hasta ella y gentilmente le dijo: «No llores». Tocó entonces el ataúd. Cuando la gente lo vio haciendo eso, se detuvo. ¿Qué haría Jesús ahora? Entonces Jesús habló y dijo: «Joven, a ti te digo, levántate». La gente debe haberse sorprendido al escuchar lo que Jesús decía. Todos sabían que el joven estaba muerto y los muertos no se pueden levantar. Pero gracias a Dios, cuando Jesús habló, el joven se sentó y empezó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Estaba feliz. ¡Ay, por supuesto que lo estaba! Ella dejó de llorar y empezó a alabar a Dios. La gente estaba asombrada. Habían visto un milagro. Deben haber tenido la boca abierta por la sorpresa. «Dios ha venido en ayuda de su pueblo», exclamaron. Pronto todos regresaron a la ciudad gozosos por el amor de Jesús. La compasión de Dios es tan maravillosa. Y Él nos pide a nosotros también que ayudemos a la gente triste. Cuando vemos a alguien que está enfermo, atemorizado o tal vez se siente solo, Jesús quiere que le digamos palabras bondadosas, lo escuchemos, lo consolemos y le demos un abrazo. Podemos amarlos como Jesús lo hizo, y cuando lo hacemos, lo estamos haciendo para Jesús.